nuevamente a todos ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a Miguel Ángel Guzmán y al personal de la Biblioteca Olivares, que siempre tienen las puertas abiertas, y a haberme invitado a participar esta mediodía con un trabajo sobre Alfredo Duyes. Y pues es interesante, dado que aquí está parte de lo que fue su biblioteca personal, su archivo personal, y algunas de las cosas que vamos a platicar hoy pues se encuentran en los documentos que están aquí. Antes de entrar a hablar de Duyes un poco más a fondo, sí me gustaría hablar un poco de la ciencia y del desarrollo de la ciencia en México, así a vuelo de pájaro, porque dada la historiografía, sobre todo del siglo XIX en el mundo occidental, se ha negado la participación y la aportación científica, sobre todo de España y conducentemente de las sociedades desarrolladas por España, es decir, de América Hispana. Desde el siglo XVI que hay este encuentro entre el Anáhuac y el mundo hispano, vamos a ver cómo se van a dar varios asuntos que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia. Por la ciencia en sí, por el amor al conocimiento en sí, pero también por otro tipo de razones, particularmente de carácter económico. Desde el principio, sobre todo los cronistas de las órdenes religiosas escribieron una gran cantidad de crónicas y de memorias en las que describen el territorio americano, pero además los usos y costumbres y algunas cuestiones que tienen que ver con la medicina, con la aplicación de plantas, animales y minerales en la curación de muchas enfermedades, que después se experimenta con ellos, y además introducen otros elementos provenientes de Europa y de Asia. Este fenómeno además lo conocemos a través de algo que se elaboró desde el Estado, desde la monarquía hispana, que fue un trabajo titánico por órdenes de Felipe II en la década de 1580, que ordena a todos los jueces, a los alcaldes mayores, que eran jueces locales, que contesten una serie de cuestionarios que ahora se conocen como relaciones geográficas, en las que se describe absolutamente todo lo que hay en América, desde la población, cómo es la población, qué idiomas hablan, cómo se comportan, cuál es la organización familiar, cuál es la organización política, la geografía, la flora, la fauna y los minerales, por supuesto. Ya en el siglo XVII estuvo de moda viajeros, ahora les llamaríamos turistas, pero que estos viajeros lo que hicieron fue escribir sus memorias. Los viajes eran tan lentos en comparación a cómo viajamos ahora, que tenían mucho tiempo libre que empleaban en escribir todas estas narraciones de lo que iban observando, de las personas, del ambiente geográfico y de animales y plantas. Por mencionar nada más a dos, que además uno de los libros está aquí en la biblioteca, que es el de un par de italianos que le dieron la vuelta al mundo, y en uno de sus capítulos hablan de lo que está sucediendo particularmente en México, aunque algunos de ellos también viajaron a Sudamérica. En el siglo XVIII, que todo el mundo habla de Rousseau y de Montesquieu y de otros grandes científicos, sobre todo ingleses, España no estaba a la saga.
y desde antes de que vinieran Humboldt y algunos otros viajeros, la corona española organizó varias expediciones a todas sus territorios fuera de la península ibérica, particularmente en América, y estos viajes fueron muy importantes porque no solo volvieron a hacer este tipo de narraciones parecidas a las relaciones geográficas del siglo XVI, sino que avanzaron en el conocimiento particularmente de América, y algunas de estas expediciones llegaron por la costa occidental de México, cruzaron hacia el norte y llegaron prácticamente a Alaska. Ahora a veces lo comentamos con los estudiantes y es saber en cuántos años hemos viajado, hasta dónde, y no somos capaces como de pensar en esta epopeya de andar a caballo o a pie y haber cruzado desde todo el Atlántico, luego toda la tierra adentro de México, ir casi hasta Alaska por el occidente y hacia el sur hasta la Tierra del Fuego, a veces en 20 años. Y la saga más interesante en ese sentido es la de Hernán Cortés. Todos estos expedicionarios, Martín Cesé, José Mariano Mociño, Alejandro Malaspina, Antonio de Ulloa, escribieron una serie de memorias que iban dirigidas al rey, porque finalmente el rey es el que les había dado la orden para hacer estas expediciones, y gracias a ellos, antes de Humboldt, tenemos una visión muy importante de lo que era todo este territorio a finales del siglo XVIII. Así que todo este mito de que el Imperio Español estaba cerrado en sí mismo y de que no tenía apertura, ni siquiera conocía lo que había en sus territorios, es falso. En ese mismo siglo XVIII, el Colegio de Minería, la fundación del Colegio de Minería, va a ser muy importante porque va a consolidar todo el pensamiento científico que ya se había dado en el siglo XVII, y por mencionar a alguien, a don Carlos de Sigüenza y Góngora, que era tan buen científico que hizo el primer mapa, ya utilizando la cartografía moderna, de las costas de la Nueva España. El mapa también está aquí, una copia, por ahí debe estar. No solo hizo este mapa, sino que fue también en una expedición desde el centro de México, ahora por el lado oriental, hacia la zona de Florida, y toda la expedición hacia la Panzacola, que fue muy importante porque fue una expedición geográfica, pero Sigüenza también escribió sobre asuntos meteorológicos, describió varios fenómenos astronómicos, y además se atrevió a discutir con los grandes científicos jesuitas de la época, como el padre Quino, y corregirle la plana. Por mencionar nada más al caso más conocido. En el siglo XIX, muy al principio del siglo XIX, son famosas las expediciones del doctor Balmis. El doctor Balmis estuvo en México como médico muy importante enviado por el rey Carlos IV, regresa a España y vuelve a regresar a México con una de las expediciones más importantes, que fue la expedición de la vacuna, que recorrió todo el mundo en un esfuerzo por controlar las epidemias de viruela. Si bien no es el primero en introducir el método de inoculación en América hispana, sí es una de las epopeyas médicas más interesantes del siglo XIX. Y por supuesto, en este mismo siglo, a principios, pues la expedición de Humboldt fue muy muy importante. Venía con un francés, Bonpland, ahí tienen algunos conflictillos personales y se separan, pero gracias a los dibujos de Bonpland y algunas observaciones de él,
junto con las de Humboldt, se observaron una serie de fenómenos que, dada pues que Humboldt era prusiano y Bonpland francés, se pudieron conocer en otros lugares del mundo y quizá con un poco más de eficiencia de lo que habían hecho Malespina y Mousinho y Ulloa. También en el siglo XIX, pero desde finales del siglo XVIII, los grandes empresarios mineros, entre ellos algunos guanajuatenses, van a contratar a técnicos alemanes para dos cosas. Una, para que hagan una evaluación de lo que está sucediendo en la industria minera, sobre todo en la tecnología del beneficio de la plata y del oro, y con este tipo de evaluaciones ver si era necesario implementar nuevas tecnologías traídas de Europa. Y finalmente lo que es interesante es que estos, sobre todo Sonne Schmidt, va a escribir un texto muy importante sobre el beneficio de la plata y en general lo que van a comentar es que la tecnología no hispana era de primera punta, dada las circunstancias de la explotación, de la extracción de la plata, porque la diferencia es que mientras las minas de plata en las que tenía inversiones Humboldt en Prusia excavaban a más o menos 50 metros bajo la superficie, pues en Guanajuato y en otros centros mineros mexicanos las exploraciones eran a medio kilómetro bajo la superficie, o sea 10 veces más profundas, y entonces la tecnología pues necesariamente era diferente. En este ambiente después de la Guerra de Independencia de México, a pesar de la guerra, que además no fue en todo el país igualmente, a partir de la experiencia del Colegio de Minería, que sabemos, y si no sabemos aprendamos, que los alumnos más destacados del Colegio de Minería hacían sus prácticas en los lugares más importantes de México, en particular aquí en Guanajuato. Entonces eso permite que haya un intercambio no solo epistolar, sino directamente de los científicos de la época entre sí. Ahora, antes de llegar a Douillet y su venida a México, conocemos que entre 1840 y 1910 hubo muchas expediciones de franceses, algunos de los cuales se asentaron en México, otros no. Algunos se quedaron durante la invasión francesa, no todos eran franceses, muchos eran belgas, pero bueno, el asunto es que ahí son primos. Uno de los más importantes es Vigneault, que escribió un viaje a América en el siglo XIX. Para Guanajuato es muy importante que en este periodo ya estaban asentados varios franceses, cosa que mueve un poquito el tapete. No estaban dedicadas tanto a la minería, eran comerciantes, casi todos eran barcelonetes, es decir, eran originarios de esta zona de Francia que es fronteriza con España y que hablan catalán. Entre ellos estaban Víctor Achard, Juan Alegre, Juan Becaire, Carlos Marcasusa y Alfonso Dené. Alfonso Dené es importante para Guanajuato porque fue cónsul de Francia en México, y su quinta, que desafortunadamente está en ruinas, tenía un panteón bastante interesante. Y el canastillo de flores, que el espacio y el nombre sigue existiendo en la ciudad, pues es de esta época. Sus descendientes todavía se quedaron en México. Y bueno, ahí están estos otros dos viajeros que escribieron una serie de cartas
en las que describen México, y algunos de ellos vinieron a Guanajuato y describen Guanajuato. Ahora sí, Alfredo Douillet. Este personaje nació en Montpellier, en Francia, en el sur de Francia, el 16 de abril de 1826. Fue hijo de Antoine Louis Douillet y de Reine Frosine Banard. Lo que se sabe de esta familia es que desde el siglo XVIII las mujeres y los hombres muchos de ellos fueron médicos, parteras. Sus bisabuelas escribieron varios textos muy importantes, manuales de ginecología, que fueron usados cotidianamente en Francia durante el siglo XIX. Tuvo dos hermanos menores que él, Eugene y Céline. De Eugene murió muy joven, y es interesante que vino a México poquito después que Alfredo. Vivió muy poco tiempo en Guanajuato y después vivió en Morelia. Y también, igual que Alfredo, era un gran naturalista, y una de las colecciones más interesantes de bichos, de insectos, de entomología, se encuentra en Morelia. Este personaje, Alfredo, estudió el bachillerato en artes y luego en ciencia, y estudió medicina, primero en Montpellier y después en París, donde se recibió. Le interesaba la zoología, la botánica, etc. Era un sabio, como los que prácticamente ya no existen, que sabía un poco de todo: geografía, historia, ciencia, le daba un poco por la antropología, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y mucho de lo que aprendió de zoología y en general de, como se llamaba en la época, de historia natural, se lo debe a su padre, que también se interesaba en este tipo de cuestiones. En 1852 contrae matrimonio con Marie-Louise Frey, y aquí hay, pues, todas las familias tienen problemas, y de las cuestiones que sucedió es que su padre ya había muerto y su madre estuvo en contra de este matrimonio. Y bueno, esto lo sabemos a partir de algunas cartas que todavía quedan. Y bueno, todo hace suponer que en parte por este rompimiento familiar emigra a México, pero también por el material que se encuentra en el archivo personal. Hemos encontrado que en estos años estaba Napoleón III gobernando Francia, y pues hubo varios movimientos en su contra de franceses que estaban a favor de la República y no del Imperio, y muchos franceses, entre ellos Alfredo Douillet, fue exiliado. Y como había tenido alguna correspondencia y alguna amistad con naturalistas mexicanos que estaban en Francia, pues todo esto hace suponer que por estas razones llega a México, desembarca en Veracruz con su esposa, pasan por la Ciudad de México en un viaje bastante cansado, que está descrito en algunas de las cartas. En la Ciudad de México pide a un conocido que le haga favor de mandarle todo su menaje de casa, varios baúles con todas sus pertenencias, a la ciudad de Guanajuato, en la que se va a instalar. Se instala en Guanajuato, aunque va a estar también alguna temporada en Guadalajara y otra temporada en Silao. En Silao como médico, como inspector de salubridad, y después, bueno, ya se instala en Guanajuato, después de haber pasado por una serie de exámenes en la Escuela Nacional de Medicina, para que le reconocieran sus estudios como médico y pudiera ejercer la medicina en México. Y como siempre hay algunas anécdotas ahí, pues si no fueran porque son pedantes, son bastante simpáticas.
de que uno de los sinodales, del que no sabemos el nombre, afortunadamente, trató de ponerle piedritas en el examen y ahí estaban muchísimos estudiantes de medicina viendo, qué chismosos, y finalmente el que tenía razón era Douillet, y entonces cuando se dan cuenta de que puso en ridículo al profe, pues le aplaudieron y ya se armó la pachanga ahí. Ya en Guanajuato va a conseguir trabajo en el Colegio de la Purísima Concepción, en el Colegio del Estado, en donde va a dar clases de lo que sabe, de botánica y de zoología, de historia natural. Se han encontrado algunos documentos en los que se demuestra que fue sinodal de los exámenes de francés, que eran bastante pesados, y además él era un excelente dibujante y parece ser que también en algún momento dio clases de dibujo en el colegio, pero por lo menos sus alumnos tenían que saber dibujar. Todavía hasta las fechas, y me consta, a mí me parecía una tortura que en biología uno tuviera que ver por el microscopio bichos y células y luego dibujarlos. Pero bueno, era una manera de aprender cierto tipo de detalles que de otra manera es difícil de fijarse en el detalle. En particular, uno de sus alumnos, Rodolfo Herrera, que después sería profesor del colegio, hay algunos recaditos y evidencias de por favor sáquenme el dibujo de tal cosa que les pedía Douillet para las clases o para algún otro trabajo. No tuvo hijos en su matrimonio, pero se sabe que adoptó a 2 niños huérfanos que murieron pequeños, y después era muy amigo de un señor Híjar de aquí de la ciudad de Guanajuato, que quedó viudo con 2 niñas, Luisa y María, hija, que quedaron de pequeñas huérfanas. María era su ahijada, y entonces Alfredo, el doctor Douillet y su esposa Luis adoptaron a estas 2 niñas. María se queda soltera y finalmente su heredera universal. Luisa se va a casar con un señor Reynoso, Salvador Reynoso, y también es su heredera, pero como sí estaba protegida pues en la época, recibe menos bienes. Esto es importante porque a la muerte de Douillet, pues todos sus bienes se van a repartir entre las 2 hijas, principalmente con María, es la que se vaya a quedar con la mayor parte, así que el maestro Herrera va a negociar con ella parte del patrimonio que ahora es el museo, la biblioteca y el archivo, para que queden en buena medida aquí en la universidad. Hay algo que todo el mundo sabe, pero como que no hemos identificado y se nos olvida y demás, es que este personaje fue tan querido en la ciudad y aportó tanto al conocimiento universal desde Guanajuato, y vivía en Pocitos, que la calle a su muerte, el ayuntamiento, por un acuerdo del Cabildo, le cambió el nombre a la calle, y entre 1916 y 1927 la calle se llamó Alfredo Douillet. Pues como nos encanta ser tradicionalistas y conservar, afortunadamente, la historia de la ciudad a través de la toponimia y de muchas cosas, finalmente en 1927 el ayuntamiento quitó las placas y volvió a quedar, que quizás sería interesante pedirle al ayuntamiento que en algún lugar pongan una placa que diga entre tal fecha esta calle se llamó así, en homenaje a este ilustre personaje y como un testimonio pues de la historia de la ciudad.
No hay evidencia, o por lo menos no la hemos encontrado, evidencia de que haya convivido con Gavino Barreda, pero probablemente sí lo hizo porque Gavino Barreda vivió en Guanajuato en la década de 1860 y Dulles ya estaba aquí. ¿Por qué es importante hablar de Gavino Barreda en la ciudad de Guanajuato y Dulles? Porque Gavino Barreda fue un destacado médico que estudió en Francia con Augusto Comte, estudió filosofía, y cuando regresó a México, se relacionó con el gobierno de Benito Juárez y fue el fundador de la Escuela Nacional Preparatoria con toda esta visión desde la perspectiva de esta filosofía bueno, quizás si hablamos de la filosofía positivista podemos ahí tener muchas discusiones, pero desde la perspectiva de la ciencia y del desarrollo de la ciencia, no solo en México, sino en el mundo, esta orientación fue muy importante. Y finalmente, pues Dulles iba por ahí. La otra cuestión es que ya vivía en Guanajuato cuando la invasión francesa. Parece ser que en estos años viajó en algún momento a Francia y luego regresa otra vez a México. Aquí se abren un montón de preguntas de qué pasó con esta comunidad francesa que vivía aquí en Guanajuato en esos años, entre otras cosas porque Maximiliano visitó la ciudad y la élite guanajuatense era imperialista, y entonces hubo cosas interesantes de relaciones con ellos. Lo que sí se sabe es que como Dulles escribía muchísimo, que sabe qué os dormía. Bueno, aparte tampoco había televisión, ni Twitter, ni Facebook, ni nada de eso. Tenía una correspondencia muy importante con amigos, con científicos, con familia, pues en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos y en México. Y algunas cosas las sabemos a partir de esta correspondencia, que no es fácil porque tenían unas letras horribles. Entonces la palografía no es nada fácil y además pues casi todo está algunas cosas están en castellano, pero la mayoría está en un francés del siglo XIX y hay algunos matices con respecto a la actualidad. Pero es interesante que hay una carta en particular que le manda a un amigo francés que está en San Luis Potosí, que le describe cómo el general Manuel Doblado es derrotado en Matehuala. Y bueno, entonces a partir de ahí podemos discutir, bueno, podemos ir completando el rompecabezas de este episodio que fue bastante terrible en la historia de México. Hasta donde sabemos, Dulles se enteraba, pero no se metía mucho en este tipo de discusiones, por lo menos en las cartas no lo hemos observado. Si las seguimos estudiando, pues a lo mejor sale algo, pero por lo pronto no. Lo que sí es que después de Dené fue cónsul de Francia en Guanajuato, y a partir de esta situación de diplomático fue invitado a muchas ceremonias importantes que hubo en la ciudad. Una cosa que a mí siempre me ha sorprendido y viendo el acervo de esta biblioteca más, es que estos sí eran grandes científicos, todo lo querían explicar por lo material y a través de la ciencia, pero tenían una sensibilidad también espiritual. Entonces, ateos, pero le hacían al espiritismo, y entre ellos Dulles lo hacía, y de hecho hay un documento que ahorita les paso la imagen, aunque está aquí en el archivo, así que lo pueden consultar, y está publicado en la tesis de Claudia Mata. Creo que en la imagen no se puede leer muy bien por el tamaño. Si bien reniega de que era además la moda del siglo XIX,
reniega de las religiones organizadas y sistematizadas, no niega su creencia en un ser supremo. Y entonces deja un testamento filosófico en el que demuestra este tipo de pensamiento y de creencias. Lo que ven en la imagen, esta es la carta en la que su amigo, que es ilegible, la firma, y vean la letra, parecen rayitas de niño de kinder. Le explica qué es lo que pasó en Matehuala. Sabemos otro tipo de cuestiones de su vida personal y más afectiva con su familia, porque hay una correspondencia entre su madre, que es muy fría, porque casi todos son, me debes tanto y las cuentas de tus gastos de estudiante fueron tantos. En cambio hay otras cartas que son de su hermana y de una prima, Marie Douillet, que le cuentan todos los chismes de la familia, que si alguien se casó, que si se fueron de viaje, que si alguien se enfermó, en fin, las cosas que se suelen contar en los epistolarios familiares. Alfredo Douillet, ahí también los biólogos que son así como al estilo antiguito de la historia, esa tradicional del dato por el dato, han estado buscando y discutiendo si Douillet fundó el gabinete de historia natural del colegio o ya estaba y simplemente lo completó. Dado lo que decíamos al principio de que sí hay una tradición en el colegio de historia natural a partir de estos alumnos que fueron profesores del colegio, que venían del colegio de minería, lo más probable es que sí ya hubiera un gabinete y que Douillet lo completara con sus alumnos. No sé si alcancen a ver. No alcanza Sí, se alcanza. el cable. Esta imagen, ¿sí lo alcanzan a ver? Es un esqueleto, todavía está en la universidad. Y bueno, hay miles de anécdotas y de bromas sobre el famoso esqueleto que estaba en el gabinete de Douillet, porque los estudiantes, ya saben, siempre encuentra uno la broma de ir a saludar al esqueleto y demás. Esta fotografía, que es interesante, que está en la fototeca de la Lóndiga, aunque hay copias en la universidad, muestra lo complicado que era dar clases en la época, porque no hay pupitres, los estudiantes iban muy formales de traje y corbata, y pues sin embargo trabajaban con todo el material que ya estaba en el gabinete, en esas vitrinas. Yo desde hace algunos años sí tengo cierta preocupación, porque este material pues ha circulado por el edificio central de la universidad varias veces, y pues siempre que pasan esas cosas se pierde información y se pierde pues la memoria histórica de ese lugar. Y déjenme decirles que parece ser que es el único museo de historia natural que queda en México. Entonces ahí tenemos una responsabilidad muy grande de conservar, pues ya no como estaba, pero sí lo que contiene en él. Y esto ahora presumen de que la historia, que la educación integral y que como las competencias y quién sabe qué cosas extrañas, que siempre andamos peleando a los profesores que para qué nos meten tanta administración. Bueno, pues ahí ya está, ¿sí? Es decir, ¿qué era lo que estaba enseñando Douillet y otros profesores del colegio, sus colegas? La práctica directamente con el objeto, y las competencias de saber de qué se trataba y qué era lo que estaban usando. Y la otra es
también, no sé si lo alcancen a ver, pero ahí está, todos los profesores del Colegio del Estado, incluyendo Dulles. Parece ser que era bajito, que medía como unos 60, que no era pues los franceses, algunos sí son muy altos, pero otros son más bien bajitos. Bueno, sus alumnos no solo lo admiraban y lo respetaban, sino que había una relación afectiva con el profesor por su calidez humana. Y pues hay muchas anécdotas que ahorita, un poco más adelante, voy a contar, que se han ido recuperando a través no solo de lo que decía el licenciado Lanuza, Agustín Lanuza, que fue su alumno, aunque él era abogado, pero fue su alumno, del trabajo que se hizo. Bueno, la otra cuestión es que, de acuerdo a lo que han dicho los biólogos que han estudiado y seguido la línea de Dulles, cada vez se encuentran más trabajos en las bibliotecas, sobre todo las norteamericanas, como en el Peabody Museum y en el Smithsoniano, de la gran cantidad de trabajos que escribió en vida, y de hecho cada vez los biólogos encuentran cada vez más cosas de su propia producción. Pero como gran estudioso del pasado y de lo que trabajaron los científicos españoles, este ejemplo es muy importante porque el libro afortunadamente se salvó de que lo tiraran a la basura. Lo rescató Claudia Mata hace algunos años. Este libro fue muy dañado en alguna inundación en Guanajuato y tenía de verdad una capa de lodo así como de medio centímetro. Son 3 volúmenes y es una edición del siglo XVIII de Madrid en latín, del protomédico de Felipe II, Francisco Hernández. Francisco Hernández protomédico, fue el jefe de los médicos que mandó Felipe II a América, en particular a la Nueva España, y pues organizó el sistema de salud ya novohispano. Y entre otras de las cuestiones que hizo como buen médico de esos tiempos, es un trabajo muy importante de la recopilación básicamente de la flora americana, de la flora mexicana, en latín. Este texto es fundamental hoy por hoy, no está caducado. Y este ejemplar que pertenecía a la biblioteca de Dulles está apuntado y anotado por Dulles. Entonces es una joya maravillosa que tenemos aquí, que sigue siendo, pues está al día. Claro, los biólogos en taxonomía han hecho algunos ajustes en los últimos años, pero sigue siendo válida. Entonces esta es una joya, no solo desde la perspectiva del trabajo editorial, no solo desde la perspectiva del latín y del conocimiento universal, sino de este trabajo de un estudioso de la flora mexicana, que fue Alfredo Dulles. Este es el testamento filosófico que se encuentra aquí en el fondo. Su testamento civil, pues hay quien dice que lo han consultado. La verdad es que yo no lo he encontrado y sí le pedí al archivo de notarías del estado de Guanajuato que si lo buscaban, ni siquiera encuentran que esté anotado el escribano Pedro Félix Hernández, que era un escribano en León, no está registrado. ¿Dónde está en sus libros? Quién sabe, ya aparecerán. Fue un testamento civil cerrado, es decir, él lo escribió de su puño y letra y luego lo cerró y lo selló ante un notario, ante este notario. En el juicio, lo que sí existe es el juicio de sucesión,
Y luego aquí los que somos medio ataratados y no les preguntamos a los abogados, hacemos ahí afirmaciones que son al menos confusas. Lo que está es el juicio de sucesión, no el testamento. Se supone que los testamentos deben estar anexados al juicio de sucesión, pero no está. Y ese sí se puede consultar en el Archivo General del Estado, ahí sí está. Es un juicio muy interesante, se llevó a cabo varios años después. Bueno, se abrió al año siguiente, pero sí tardó un poquito. Es interesante porque, entre otras cosas, están los inventarios de los bienes de Douillet, y entre otras cosas hablan desde una leontina y cosas así muy… ¿Dónde quedaron? ¿Quién sabe? Y de sus libros y el inventario de los objetos que después quedaron en la universidad. Y eso sí se pueden consultar. De hecho, que es el último libro que ha salido editado, que publicó la UNAM, que salió el año pasado, está ahí el inventario de este tipo de bienes si lo quieren consultar más fácilmente. Douillet además fue miembro de varias asociaciones científicas en todo el mundo. En algunas de ellas era el representante en México y particularmente en Guanajuato de este tipo de asociaciones. Algunas de estas asociaciones tienen algunos elementos que por aquí hay algunos, en particular Rafa, que les interesa el asunto de la masonería, que probablemente tuvieran alguna relación con ellos, por lo que dicen este manualito de la Alianza Científica Universal, del que era miembro. Y ya en su vejez, en algunas de estas organizaciones no tanto de homenajes, pero sí lo invitan a participar en ciertas ceremonias. Ahora que está de moda la bioética y que los médicos pues sí llevan ética médica, pero además ahora, sobre todo si tienen trabajo y tienen que participar en los trabajos hospitalarios, están obligados a llevar varios cursos de bioética y aprender pues cómo organizar los comités de bioética, no solo en investigación, sino también en la práctica hospitalaria. Y lo que encontramos es que Douillet también se preocupó por el secreto profesional, y por ahí hay algunos recortes de una discusión importante que estaba en la época, que querían llevar al ámbito de la normatividad, del legislar sobre qué es lo que pueden y no pueden decir los médicos ante un abogado, por ejemplo, en el caso de un asesinato o de alguna otra cuestión de esa naturaleza. Y lo que él estaba es por que la ley protegiera a los médicos de la discreción profesional. También ya había división en las opiniones sobre la práctica médica, y en particular en crímenes como el infanticidio, el aborto, el parricidio, etcétera, que tenían connotaciones inclusive de sacrilegio porque son atentados contra la vida. Entonces, hasta en eso es interesante ver a Douillet. Junto a esto, algo que sí lo han visto algunos historiadores de la ciencia médico, pero que realmente se ha trabajado poco, es que pues, a Douillet no le alcanzaba con el salario universitario. Y entonces les pagaban muy poquito. Entonces pues tenía que completar con la práctica médica, que no le fascinaba del todo, pero afortunadamente queda en el archivo algo que hay que explorar, no solo desde la medicina, sino también desde la historia, la antropología, la sociología, que son los expedientes médicos, particularmente en cuestiones de ginecología y obstetricia, y de otras enfermedades parasitarias como el mal de Chagas y
algunas enfermedades venéreas. Y atendía, ahora sí que a todo el pueblo, tanto a la esposa y a las hijas del gobernador, como a Juan Pueblo. Entonces, pues realmente era todo un personaje en la ciudad, no solo como catedrático, sino como responsable de la salud. De hecho, en Silao estuvo encargado de la sanidad de las aguas. Bueno, como profesor, este es lo que dicen algunos de sus alumnos y sí me gustaría compartirlo con ustedes. Sus explicaciones eran meramente objetivas. Su método, la claridad y exposición de sus ideas. Tenía nuestros ánimos suspensos de sus labios. El sabio maestro nos hacía hermosas revelaciones descubriendo desconocidos horizontes a nuestras incipientes inteligencias. Ay, me encantaría que dijeran eso de todos nosotros los profesores. En sus excursiones por las montañas de Guanajuato, en busca de ejemplares curiosos, tuvimos el placer de acompañar a aquel sabio incansable y jovial, que a veces, con su ejemplar en la mano y rodeándolo nosotros con ávida curiosidad, recibíamos al aire libre una elocuente lección en una quebrada de la montaña. Eso lo dice un abogado, ¿sí? Bueno, algunos de los dibujos que quedan estos es que Dulles le hacía todo, zoología, flora, se dedicaba también a analizar, pues era anatomista, y todos estos dibujos que se encuentran aquí son son magistrales, pues. A mí que nunca se me da el dibujo nomás de verlos. Y además son instrumentos didácticos, es decir, todo este material lo utilizaba para enseñar. Entonces más valía que aprendieran, ¿verdad? Después de tanto detalle en esa época. Una faceta muy conocida, y ahí sí les pido que no saquen fotos de estas imágenes, de las próximas 4, son dibujos que me hicieron favor los Reynoso, los descendientes de Luisa, de facilitármelos y dejármelos usar, que pues son de su propiedad y se conocen muy poco. Que yo sepa, solamente ha habido una exposición de este material aquí en la ciudad, gracias a Nacho Reynoso. Estos me los facilitó su hermano Alfredo, y demuestra la otra faceta muy poco conocida y muy poco estudiada de Dulles, que es el dibujo de situaciones de la vida cotidiana y de personajes, es decir, su interés aún por la antropología. Bueno, esos son 2 charros, pero en el otro vemos una mujer aguadora y el otro un vendedor de manteca, aquí en la ciudad. En el siguiente es una molendera. A mí este dibujo particularmente me impresionó. Una práctica, porque muchas eran de cantera, otras eran de otro tipo de piedras, pero había que curarlas y se curaban con carbón, y también pues había que lavarlas de vez en cuando y poner algunas otras sustancias ahí. Yolanda supongo que sabe más. Se ponía el agua, que en Guanajuato era muy mala, y se escurrían en estos filtros y caían en cántaros de barro, lo que le daba un sabor particular, frescura y un sabor especial al agua que ya no tiene. Otras anécdotas así ya más humanas, pues, del gran sabio, es que tenía una tarántula maestrada. Y parece ser que la tarántula pues, era una tarántula maestrada, se le subía y jugaba con él. Y nadie sabe qué pasó con la famosa tarántula, pero parece que ella, cuando se dio cuenta que ya se iba a morir, él mismo la mató, ¿verdad? Y la dejó en un frasco. Quién sabe si nos haya llegado. Y la otra es que
esta a mí me parece muy simpática, por eso se las paso. La fotografía está aquí, en el archivo. Es que en 1903 el circo, lástima que ya por los puritanos ya se haya acabado el circo, pero vino el circo Orrin, que era uno de los circos más importantes en México. Tenían un león y el león se les escapó. En algún momento se salió de la jaula y ahí andaba paseando. Y todo el mundo corrió, excepto Duyé, que con su bastón le hizo shush para que se me regresara a la jaula. Eso quiere decir que pues tenía, aparte que no era miedoso, tenía un trato particular con los animales. Y su sentido del humor. No sé si se alcance a ver, porque además que la foto no es muy buena, pero en esta fotografía se está burlando de los médicos, como carniceros, en una operación. Y luego además tenía buen sentido del humor, que en su archivo hay recortes así, de 2 centímetros de periódico, de cosas que encontraba y le llamaban la atención, y entre otras está un chiste que para los químicos a mí me parece divertido. Y dice, en un periódico inglés cita este ejemplo de la sencillez del lenguaje empleado por los químicos alemanes. Si la benzina tilamida se trata por el ácido nítrico, se forman 2 isometricmosinitronórido benzonaftilamida, y el otro, bla, bla, bla. Y creo que eso basta. Bueno, finalmente, estas son algunas imágenes de la producción de Duyé o sobre Duyé que se ha hecho en Guanajuato en los últimos 30 años. Es un libro que es biográfico, de varios autores, entre ellos la parte que a mí me parece mejor acabada es la que escribió doña Aurora Cervantes. El otro es un trabajo que hizo Claudia Mata, que este trabajo a mí me parece muy interesante porque Claudia lo que hizo es un trabajo muy sencillito de ubicar el tiempo, el positivismo en Guanajuato y en México, en fin. Pero se dio a la tarea de buscar en todas las bibliotecas de la ciudad, tanto en la normal de la Presa, como en el Museo de la Alhóndiga, como en la universidad, en varias de las bibliotecas de la universidad y en otros lugares, la biblioteca de Duyé. Y pues encontró muchas cosas e hizo un catálogo, y con eso se recibió como historiadora. El catálogo, espero que esté aquí todavía. Este que está aquí tiene una historia amarga que no quiero contar, porque no le dieron el crédito, esa es la principal amargura, pero la tesis sí se puede consultar. Y luego últimamente han salido estos 2 trabajos que se publicaron gracias a la iniciativa de Gloria Magaña. El primero es un cuaderno que sí queda, que sí está completo y lo editaron tal cual. Hay un montón de dudas de qué pasó con el primer cuaderno. A lo que hemos llegado por inferencia a creer es que algún ocioso, no sé, que no quiere matar, porque rompen la historia del documento, deshizo el cuaderno. Y la inferencia es porque hay algunos recortes que se parecen, como estas notas, se parecen al cuaderno segundo, de las notas que hay en el cuaderno segundo, en el original, en el manuscrito, que están sueltas. Y la otra es porque se sabe que a alguien de muy buena fe le pareció que las etiquetas ya estaban muy feas y las cambió y las tiró. Afortunadamente alguien llegó y se dio cuenta y rescataron eso. Entonces por eso inferimos que sí está el primer cuaderno, nada más que desarticulado totalmente.
entre los dibujos y las notas que hay. Douillet era tan minucioso que cuando tenía por alguna razón que salir de su gabinete, le dejaba a sus ayudantes notitas de hay que hacer esto y hay que hacer aquello, y esas notas están aquí. La gente sabía que le gustaba coleccionar todo tipo de bichos, entonces de repente le traían y se los dejaban, y entonces hay notas, por ejemplo, de está muy interesante este hongo, o hay que estudiar un poco a este animal planta. ¿Qué eres ese animal planta? Pero están ahí las notas, y pues está abierto a que ahí tenemos interés de seguirle trabajando en algún otro proyecto, utilizando más a fondo el archivo, que si bien está inventariado, gracias Marina, de todas maneras falta un trabajo mucho más minucioso con quien sepa biología, con quien sepa ciencia, para poder conservar de mejor, no solo conservar de mejor manera, sino estudiar el material que está ahí. Finalmente, para terminar esta charla, no quisiera dejar de reconocer que Alfredo Douillet ha sido considerado uno de los naturalistas más importantes del siglo XIX, no solo en México, sino en el mundo occidental, y que todavía hay mucho que estudiarle, mucho que descubrir, mucho que comentar y mucho que conservar. Muchas gracias.